cantidad de interferencias posible, y luego al finalizar pueden habilitar los micrófonos y cámaras para realizar las preguntas o comentarios que deseen. La idea de estas charlas es generar un espacio entre todos los integrantes del instituto para compartir inquietudes y consultas entre todos, y es por eso que los invitamos a participar al finalizar las exposiciones, a activar sus micrófonos, así le podemos sacar el mayor provecho a esta hora de encuentro. Así que bueno, ahora sí, no voy a presentar a las expositoras porque son ellas quienes van a comenzar presentándose. Va a comenzar Susana Burri. ¿Compartí ya o no? No. No aparece, ¿no? ¿O aparece la pantalla? No veo todavía no. ¿Estará subiendo? Estás compartiendo, perdón, Susana, estás compartiendo tu pantalla, pero estamos viendo tu navegador. Claro. El archivo todavía no está. Ahí saliste todo. Bien, entonces ahora de nuevo. Cuando pones compartir, hace clic en el archivo. Sí, entonces ahora voy de nuevo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahí está intentando, pero todavía no. Estás igual. Pero tendría que entrar en tu presentación para que la veamos. Así. Hacé clic en tu presentación. ¿Ahora? Ahí sí. Perfecto. Perfecto. Está bien, me faltaba tocar eso. Ahí está bien, se ve bien, así sí, grande. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa, si no pasa, por favor, díganme. Bueno, yo quería presentar al grupo de investigación Palinología y Bioantropología. Le iba a contar un poquito la historia de este grupo. Este grupo fue inicialmente, por los años 80, con el doctor D'Antoni, que fue el que inició los trabajos palinológicos en Mar del Plata, y inicialmente el grupo de investigación Palinología, y donde el objetivo de ese grupo era hacer reconstrucciones de la historia de la vegetación, de alguna manera como para hacer unas reconstrucciones paleoambientales. Luego, bueno, de varios años, bueno, después se fueron como diversificando un poco las líneas, y desde alrededor, hace 15 años, estamos trabajando con una nueva línea de coprolitos, y inicialmente empezamos con los estudios de polen, o sea, de palinología, en coprolitos. Los coprolitos son ese fósiles, ¿no? Bueno, y junto con eso se fue también abriendo el grupo, trabajando de una manera más interdisciplinaria con gente de la bioantropología y con los arqueólogos. La bioantropología es una línea de la antropología o antropología biológica que quiere responder problemáticas en donde uno utiliza indicadores biológicos como para responder situaciones antropológicas o arqueológicas. El grupo, bueno, tuvo este nombre después de que vino Ricardo Guichón a ser parte del grupo. Ricardo Guichón es el codirector del grupo. Y bueno, y nuestros trabajos ya se fueron siempre yendo para lugares con arqueólogos, con los que trabajamos directamente con los arqueólogos. Es decir, que las preguntas que nos hacemos, bueno, tratamos de hacernoslas junto con los arqueólogos. Es un tema a veces que es un poco difícil porque venimos a veces con cabezas diferentes y con formas de ver las problemáticas de forma diferente. Bueno, pero este camino, bueno, estamos armando de a poquito, tratando de entendernos cuáles son nuestras problemáticas y tratar de abordarlas en forma conjunta. Bueno, el grupo, así que se llama Paleontología y Bioantropología, pero han ingresado gente después de los inicios al grupo que venían con otras antecedentes, sino en paleontología. Por ejemplo, hace poquito entró María Laura Benvenuto, que trabaja en fitolitos, Cecilia Martínez Tosto, que trabaja en microhistología de tejidos vegetales, Romina Petri, que no es parte del grupo de investigación, pero está dentro de todos nuestros proyectos que estamos haciendo ahora, así que bueno, que es parte de esto también. Y Florencia Agliano y Ivana Camiolo son dos estudiantes. Florencia es una becaria de estudiante de alumno avanzado, y están haciendo su tesis de grado. Ivana Camiolo también está haciendo su tesis de grado.
Bueno, y en este momento nosotros tenemos dos líneas grandes que estamos trabajando, que es los análisis de coprolitos, un abordaje multidisciplinario en paleoecología del cuaternario, que va a presentar Nadia después de mi presentación. Y la otra, que es por ahí más compleja o más loca, bueno, y más nueva, es la retrodicción del funcionamiento de ecosistemas mediante programas de redes nerviosas artificiales. Bueno, yo voy a empezar con este tema. Este tema de la retrodicción del funcionamiento de ecosistemas fue una invitación que nos hizo Héctor D'Antoni después de que él se fue de Mar del Plata, él se fue a trabajar a la NASA y siguió trabajando en la parte de paleoecología, investigando diferentes formas de abordar la paleoecología. Y hace unos años nos invitó a trabajar con él, alrededor hace 6 o 7 años, en la parte ya no de la reconstrucción de la estructura de las comunidades vegetales del pasado, como hace la paleología clásica, sino a partir del funcionamiento de los ecosistemas. Ya no trabajaríamos con la paleología directamente. Bueno, la gente que nos acompaña en este trabajo, bueno, está Patricia Palacio, que es técnica de CONICET, fue técnica de CONICET, porque se jubiló el año pasado. Mariano Somoza, que fue estudiante de nuestra facultad, que es analista de sistema, que también se fue de la facultad y haciendo trabajo de análisis de sistemas. Matilde Trivi, que fue docente de nuestra facultad y también no está, y bueno, creo que la que quedé sola en la facultad hasta ahora soy yo, Susana Burri, pero estoy también en un estado casi de jubilarme. En este momento estoy con un contrato, ya estoy jubilada, pero con un contrato con la idea de seguir dirigiendo los proyectos que están en curso. Bueno, acá entonces, como para hacer una introducción, uno puede caracterizar las comunidades vegetales por su estructura, ¿no? Por la composición florística, la fisonomía, la distribución de las especies y demás. Y bueno, que esto es lo que decía un poco la paleontología, que hacía la reconstrucción de la vegetación del pasado y trataba de reconstruir cuál era la estructura de las comunidades. Pero bueno, también las comunidades se pueden caracterizar por su funcionamiento. Y la producción, por ejemplo, la producción primaria es uno de los atributos funcionales primordiales de las comunidades vegetales. ¿Cómo se puede evaluar la producción primaria a una escala, a una gran escala, ¿no? Uno de los índices es el NDVI, que es el índice de la vegetación de diferencias normalizadas, que se calcula a partir de la respuesta espectral de la vegetación. Y se calcula a partir de sensores remotos. Estos sensores remotos, bueno, están orbitando alrededor del planeta y van van censando la respuesta espectral de la vegetación y pasan por el mismo punto cada lapso de tiempo, ¿no? A veces 11 días o 15 días, depende de los sensores remotos de que se trate. Entonces uno puede construir series temporales, en este caso de datos de NDVI, que permiten supervisar la dinámica de esos ecosistemas a través del tiempo y puede relacionar esas diferencias, esos cambios en el NDVI a través del tiempo, que pueden ser estacionales o pueden ser que no sean estacionales, a lo largo del tiempo, desde que empezaron a medirse estos atributos, que es alrededor de algunos del 1980, otros del 2000 según qué sensores. Y bueno, en el mapa vemos a nivel de una escala espacial cómo es el NDVI promedio del 1981 a 2015 del NDVI, ¿no? Entonces vemos partes mucho más intensas, verdes mucho más intensos, que tiene que ver con una mayor productividad primaria en toda la zona del Amazonas, en toda la parte del este, y se ve bien la diagonal árida desde el norte de Perú hasta la Patagonia, la parte de la costa, que se ve bien la diagonal árida, donde hay una productividad primaria mucho menor, ¿no es cierto? Es decir, que está relacionada con una mucho menor cobertura vegetal. Y después se ve muy claramente los bosques subantárticos también bien verdes. Bueno, y acá podemos verlo acá en el tiempo. Acá tenemos 3 años diferentes, 1985, que fue un año bastante seco. Acá está justo el centro de nuestro país y justo el lugar de nuestro área de estudio. Un año de 1986, que era un año más o menos normal. No, perdón, el 85 era mucho más húmedo. Y el 2009, fíjense cómo cambió en este pedacito, y también se ve en el mapa general, cómo fue variando también la productividad primaria en un año mucho más seco. Es decir que, bueno, esto lo podemos entonces abordar a través del tiempo también, estos estudios de los cambios de funcionamiento de la vegetación. Bueno, ¿para qué esta introducción, no? Entonces, nosotros habíamos dicho que queríamos hacer una retrodicción
los ecosistemas, de la dinámica de los ecosistemas del pasado. D'Antoni en el año 2006 acuñó un término, el EMO, que por sus siglas en inglés significaría High Casting Ecosystem Model, que tiene que ver entonces con esta retroducción de los ecosistemas del pasado. Entonces nosotros los procesos ecosistémicos los podemos abordar por modelos predictivos, que realmente usamos modelos multivariados, que puede utilizar álgebra lineal, y eso permite hacer interpolaciones de datos, o álgebra no lineal, que permite hacer interpolaciones y extrapolaciones. Que dentro de la arqueología, como tienen largas series temporales muy largas, son buenos modelos aquellos que utilizan álgebra no lineal. Uno de ellos, de estos modelos, son las redes neuronales artificiales, que el EMO utiliza estas redes neuronales artificiales. Entonces, el EMO se nutre de parámetros actuales, ecosistémicos actuales, por ejemplo, el NDVI, y con parámetros del pasado que estarían representados por diferentes proxy, que pueden ser anillos de árboles, pueden ser polen, pigmentos o isótopos de testigos de hielo, que permiten, de alguna manera, con estos indicadores del pasado, estos proxy, que significan como representantes del pasado, uno puede ir para atrás y hacer la retroducción, en todo caso, del paleo-NDVI y después del paleoambiente. Entonces, bueno, yo particularmente, como para ejemplificar un poco lo que estamos haciendo, voy a dar un ejemplo de un trabajo que estamos escribiendo en este momento, que es la reconstrucción del NDVI desde el 442 a 1980 después de Cristo, en las sierras del Alto Ancasti, en Catamarca, y su relación con registros arqueológicos. El trabajo lo estamos haciendo con arqueólogos de la Universidad de Catamarca. Entonces la idea, las preguntas que nos planteamos es cómo fue operando el NDVI en este lugar y cómo se relacionan los cambios del funcionamiento de la vegetación con el registro arqueológico de sociedades agrícolas pastoriles de esta zona, desde que tienen un registro, desde 550 a 1000 años después de Cristo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo era el NDVI actual, qué es lo que estaba pasando actualmente en la zona. La zona de trabajo es en el sudeste de Catamarca, y que es un lugar que está en las sierras de Alto Ancasti hasta con el límite de la provincia de Santiago del Estero. De ahí se seleccionaron 56 píxeles de 8 kilómetros de lado, que cubren todo el área de estudio, y de esos píxeles fueron donde se obtuvieron los NDVI de base de datos, ¿no es cierto? Entonces, después esos píxeles, bueno, acá pusimos en el gráfico del dibujo de la figura de la izquierda, las regiones fitogeográficas que estarían en ese lugar, y tenemos Chaco árido y semiárido y Chaco serrano, y en el centro está la última cuña de las yungas, que es donde llega hasta Catamarca, o sea, la yunga que viene desde el norte de nuestro país y desde Bolivia. Este sería el extremo austral de las yungas en este pedacito de Catamarca. Y en la figura de la derecha, lo que vemos son las intensidades del NDVI, los cuales entonces más verdes serían los que tienen mayor productividad primaria, que coinciden con lo de las yungas, y hacia los extremos vemos que se va bajando el NDVI. Y están puestas encima también las isoyetas, como para que vean que, bueno, que el NDVI, o sea, que la provincia fitogeográfica está en relación también con la distribución esa de las isoyetas, ¿no? Con 1000 milímetros en el centro y se van abriendo hacia el este y el oeste. Bueno, también quería mostrarle, además de cómo está distribuido el NDVI en escala espacial, podemos ver qué pasa a una escala temporal. En este caso elegimos 3 píxeles como para graficarlo. ¿Y por qué elegimos esos 3 píxeles? Porque en ellos había sitios arqueológicos. Entonces elegimos, bueno, 2 píxeles, que no sé si se ve, uno azul y otro amarillo, que serían parte de las yungas, y un píxel de una zona más alta que tenía que ver con el Chaco serrano, que sería acá abajo, está graficado en la línea roja de abajo, ¿no? Fíjense que se ve ahí la intensidad entonces del NDVI, es mucho más alta en las píxeles de las yungas y mucho más baja la del Chaco. Y después lo que hemos visto también que esto sería NDVI a escala anual, ¿no? De cada uno de los años. Y vemos que después del año 2000 hay una disminución del NDVI en los 2 tipos de píxeles, tanto en el de las yungas como en el Chaco, y después para el 2014 ya empieza a subir nuevamente.
pero se ha visto como hay periodos entonces de mayor humedad y otros de menor humedad, ¿no? Bueno, esto nos sirve como para ver qué es lo que está pasando actualmente bueno, esto lo hemos asociado también con los índices con las precipitaciones de la zona, ¿no? Bueno, y ahora, bueno, además de decir el modelo actual, nosotros habíamos dicho que estamos trabajando con redes neuronales artificiales, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que estos es un software que utiliza variables de entrada, que son las que van a alimentar a este software, y después tenemos variables de salida, que serían un poco la respuesta de estas variables de entrada. Se llama redes neuronales artificiales porque de alguna manera simula al sistema nervioso y como que de alguna manera a partir del aprendizaje que hace el software, a partir de las variables con que alimenta este programa, como que va aprendiendo nuevas situaciones o situaciones de relaciones entre las variables y después va a dar una salida o va a ser variable de salida. Entonces lo importante es cuanto más variables uno ingrese, que tengan que ver una con otra, entonces va a ser como una trama de aprendizaje. Las redes neuronales artificiales se utilizan hasta en la bolsa para hacer predicciones de qué es lo que va a pasar, con todas las variables que podrían estar influyendo. Bueno, en este caso se está trabajando con las redes neuronales también en la parte de modelos en biología. Estas redes neuronales permiten modelar funciones de gran complejidad, aprenden a través de ejemplos, se entrenan y repiten lo aprendido. Y como el aprendizaje es una etapa crítica, es necesario hacer el entrenamiento con un gran conjunto de datos para que tenga la mayor diversidad de casos posibles y que puedan aprender a partir de esto, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, cuando uno tiene, tener variables de entrada, muchas variables de entrada es importante como para que después sea más fiable las variables de salida. Las variables de entrada van a dar posibilidades diferentes para poder tener esas conexiones entre las variables. Y la condición no lineal de las redes neuronales es su capacidad de realizar las operaciones que se hacen con modelos lineales y extrapolar sobre la base de normas aprendidas. El entrenamiento se ubica entre las herramientas muy importantes para las predicciones. Bueno, entonces ahora volvemos a nuestro trabajo que queríamos ver cómo fue variando el NDVI desde el 442 hasta 1980. Digo hasta 1980 porque después de 1980 ya teníamos datos reales de NDVI, ¿no? Entonces esto era cómo fue, de alguna manera, cómo se va a hacer la retrodicción. Esta retrodicción a partir con los programas de redes nerviosas, lo que se hace tenemos variables de entrada, que en este caso van a ser el NDVI observado, que es eso de 1981 a 2015 que tenemos, y anillos de crecimiento que hay una flechita ahí en el corte de la madera, que es del mismo periodo de tiempo. Entonces se hace un entrenamiento entre qué relaciones hay entre los anillos de crecimiento y el NDVI observado, y el programa lo que hace es un NDVI simulado a partir de lo que fue aprendiendo de ese NDVI observado y los anillos de crecimiento. Después, el segundo paso es hacer una validación. Se hace una correlación entre el NDVI observado, o sea, los valores reales, y el simulado, aquel que fue aprendiendo el programa a partir de los anillos de crecimiento y la relación que había visto con observado. Si hay una buena validación, uno puede ir al tercer paso, que sería la retrodicción. Y la retrodicción se hace con el modelo de entrenamiento más los anillos de crecimiento del periodo para atrás, o sea, de 1980 sería para 442, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar la retrodicción, es decir, nos va a permitir predecir el NDVI o retrodecir el NDVI, es decir, el paleo NDVI. Y esa sería nuestra variable de salida. Por eso, cuanto más tengamos de variables de entrada, nos van a permitir tener más variables o aprendizaje, porque pueden estar en condiciones diferentes. Esas variables pueden haber tenido situaciones diferentes en distintos momentos de humedad o sequía. Bueno, entonces me fui para arriba. Entonces, más y para terminar. ¿Cómo? 2 minutitos más para ir terminando. Ah, bueno, me apuro, perdón. Bueno, entonces tenemos el entrenamiento, habíamos dicho que era con los árboles de crecimiento son árboles de las yungas, ahí están ubicados los datos de las yungas, eso es un anillo de crecimiento y el NDVI anual. Se hizo la validación, y lo vamos a presentar de estos 3 píxeles nada más,
y dieron R's que permitían hacer la retrodicción. Y se hizo la retrodicción. Acá se ve entonces el NDVI desde el 442 hasta el 2000. Los últimos años de 1080 al 2000 son datos reales y todo lo demás es la retrodicción. Arriba están las variables los píxeles que corresponderían a las yungas, y abajo está el que pertenecía al Chaco Seco. Y se observaron 3 periodos de variación del Paleo-NDVI. Un principal, del 500 al 850, acá que se ve un bajón grande, principalmente en las yungas. Otro, entre 900 y 1500, con una relativa estabilidad en concordancia con la anomalía climática medieval. Y entre el 1500 y 1800 con mayor inestabilidad, en concordancia con la pequeña edad de hielo. Y también se vieron coincidencias importantes acá en esta parte con el mínimo de Maunder, que fue el periodo más frío de la pequeña edad de hielo, donde bajó mucho el NDVI, y acá con una erupción del volcán en el año 600, del volcán Tres Cruces, que está en el oeste de Catamarca. Bueno, ¿qué relación tiene esto? Con estos cambios, o sea, estamos buscando ver cuáles fueron los forzadores de estos cambios importantes en el NDVI. Bueno, sabemos que Bradley en 2003 dijo que los 3 forzamientos climáticos básicos del Holoceno fueron el volcánico y el solar y el orbital. El volcánico, porque es muy importante, porque se libera dióxido de azufre, que el dióxido de azufre después con el agua se hace ácido sulfúrico y refleja la luz solar y se hace un enfriamiento global. Esto hace que, está reportado en muchos trabajos, que el efecto o las causas de enfriamiento que producen los ecosistemas las erupciones volcánicas. Bueno, y ahora el desafío interdisciplinario que también con los arqueólogos es cómo se relacionan los cambios del funcionamiento de la vegetación con el registro arqueológico de la Sociedad Agrícola Pastoril del Alto Ancasti. Los arqueólogos habían visto sus registros arqueológicos de 550 al 1100, que coincidirían con la parte más baja, muy baja de NDVI que vimos al principio. Entonces los arqueólogos decían, bueno, pero coincide con un momento de sequía, o sea, como que de bajo NDVI, pero ellos estaban en ese periodo. Entonces ellos registraron en la parte alta, que correspondería al píxel que era más del Chaco Serrano, y vieron que había arquitecturas o tecnología que tenían que ver con el mantenimiento del agua. Entonces el paisaje agrario del Alto Ancasti informa de ocupaciones con gran conocimiento sobre la dinámica ambiental local, con el manejo de tecnología agraria que es capaz de aprovechar las condiciones ambientales aún en periodos en que se registran anomalías negativas. Ellos, hicieron acá los relevamientos arqueológicos y también sacaron otro tipo de sedimentos como para ver qué otros que había cultivos había en esa zona, como que de alguna manera reservar el agua para regar sus cultivos. Entonces, que este estudio permitió conocer escenarios ambientales en los que se produjeron las ocupaciones agrícolas pastoriles y relacionarlos con los registros regionales conocidos. Así que estos trabajos, particularmente todavía se presentó en un solo congreso, creo que es el último del Congreso Nacional de Arqueología. Los anteriores fueron trabajos que hicimos en otro valle, el Valle de Ambato, también en Catamarca. Y se han publicado trabajos en revistas arqueológicas, El Mundo de Antes de la Universidad de Tucumán y el Journal of Archaeological Science. Bueno, ahí está. Y tenía otras 2 más, pero las dejamos porque por el tiempo las dejamos. Era lo que estamos haciendo ahora. Pero creo que ahí está un poco explicado un poco lo que se estaba haciendo. Así que listo. Gracias, Susana. Gracias. Bueno, ahora sigue Nadia. Bueno, hola a todos. Voy a poner la cámara. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, otro de las líneas que se están desarrollando en el grupo hace unos años es el análisis de coprolitos, ¿sí? Desde un enfoque multidisciplinario en paleoecología del cuaternario. Bueno, ¿por qué estudiamos los coprolitos? Los coprolitos son esos fósiles
que se encuentran mineralizadas o deshidratadas, y se las puede hallar en distintos contextos, tanto paleontológicos como arqueológicos. También se les conoce como paleoeses en la literatura científica y eses subfósiles. Este tipo de muestras representan lo último que consumió el individuo, ¿no? Tienen una alta resolución temporal. Y son importantes porque brindan información complementaria a otros estudios con otros tipos de muestras que se realizan en el área de paleoecología. La información que obtenemos del análisis de COPRO es muy importante, ¿sí? Tanto para los paleoecólogos como también para los arqueólogos, ¿sí? En el afán de comprender el comportamiento de los cazadores, recolectores, de los grupos humanos que utilizaban esos sitios y de la fauna que acompañaba, ¿sí? Como también para conocer el ambiente, cómo era el clima, cómo era la vegetación. Ahora, esa información, ¿cómo la podemos obtener? Dentro de los coprolitos hay numerosas inclusiones, ¿sí? Como los granos de polen, ¿sí? De las flores, ejemplo de las plantas, los restos de parásitos, también los silicofitolitos, que son biomineralizaciones silíceas, fragmentos vegetales de las plantas que consumen, por ejemplo, los individuos, y isótopos estables de carbono y nitrógeno, y también biomoléculas de ADN. El análisis conjunto de estas inclusiones permite obtener información sobre distintos aspectos paleoecológicos. Podemos reconstruir la paleodieta de organismos que vivieron hace 10.000 años antes del presente, también la estacionalidad en el uso de los sitios, o sea, en qué momento estuvieron a lo largo del año, en qué estación ocuparon esos sitios, y también cómo era el ambiente en el pasado. Con respecto a la paleodieta, los arqueólogos encuentran, bueno, varias evidencias en distintos sitios, más que nada de restos óseos, ¿sí? Con marcas de corte, con marcas de procesamiento y consumo, ¿sí? De distintos animales que han sido las presas de esos cazadores-recolectores, para los que analizan los isótopos estables también de esos restos óseos, y eso constituyen evidencias indirectas, en realidad, de paleodietas que tienen una escala temporal amplia, ¿no? Uno puede reconstruir la paleodieta a partir de esos restos óseos de los últimos 20 años, digamos. Y también, con el análisis de patrones de uso dental, también son evidencias indirectas. Sin embargo, los coprolitos, ¿sí? Como también el contenido estomacal o intestinal que se encuentra en los esqueletos humanos, en los restos de esqueletos humanos o también en las momias, constituyen evidencias directas, ¿sí? Y representan la escala temporal corta, ¿no? Porque es como si fuera lo último que consumió el individuo. Muchos autores lo que señalan es que para estudiar esta información que nos brindan los coprolitos es importante compararla con estas evidencias indirectas, ¿sí? Porque muchas veces la información que obtenemos es complementaria a este tipo de estudios. Bueno, nosotros trabajamos en Patagonia particularmente en el Parque Nacional Perito Moreno, ¿sí? Donde se encuentran, desde hace muchos años que trabajamos ahí, donde hay varios sitios arqueológicos, entre ellos, bueno, Cerro Casa de Piedra 7, donde se han llevado a cabo muchos estudios, donde se encuentran numerosas evidencias arqueológicas como restos óseos, pelos de animales herbívoros, ¿sí? También carnívoros y también organismos omnívoros, y donde han encontrado coprolitos que están en muy buen estado de conservación. De estos coprolitos, realizamos un trabajo que es sobre el análisis palinológico de estos coprolitos para inferir la estacionalidad en el uso del sitio. Para poder realizar este trabajo utilizamos un modelo de referencia de heces actuales, ¿sí? Para poder interpretar esa información que tenemos en el registro fósil. Lo que hemos encontrado con estos análisis es que los guanacos, que son una de las principales presas
los cazadores-recolectores del Holoceno utilizaban estos sitios como en la estación otoño-invernal, ¿sí? Y una de las hipótesis es que probablemente sea un uso del sitio como refugio, digamos. También en ese mismo sitio se han encontrado coprolitos de fauna extinta, ¿sí? Son esos fósiles. En particular son esos fósiles asociados a Milodontidae, y se analizaron el contenido polínico también y el de fragmentos vegetales. Lo interesante de este estudio es que estas eran muestras de 10.600 años de antigüedad, ¿sí? Y una de las limitantes que tiene la palinología es que uno puede llegar a una identificación a nivel de familia de la vegetación, ¿no? Y trabajar, digamos, de manera complementaria con los análisis microgeológicos de restos vegetales, de las cutículas, de las hojas, los frutos, ¿no? Nos permite ajustar esa identificación, porque tiene la ventaja de que la microgeología permite llegar a una resolución taxonómica mucho más fina, ¿no? Podemos determinar, por ejemplo, Poa liguralis es una especie de la familia Poaceae. Bueno, a partir de este estudio se pudo inferir el hábito pastoreador de estos organismos y también el consumo de algunos arbustos, ¿sí? Representativos de esa zona. Bueno, recientemente, hace unos años, se incorporó al grupo Laura Benvenuto. La doctora Benvenuto se especializa en el análisis de silicofitolitos, que son las biomineralizaciones silíceas. La doctora Benvenuto realizó un trabajo en donde encontró una buena conservación de estos silicofitolitos en los coprolitos también de camélidos, y la potencialidad que tienen estos estudios es que hay un aumento en el nivel de la resolución taxonómico y que permite, digamos, ajustar esa identificación de los ítems de dieta. ¿Sí? O sea, el análisis de polen tiene el limitante que uno puede llegar a nivel de familia, y los silicofitolitos colaboran, digamos, en la identificación porque podemos llegar a determinar a nivel de subfamilia. Por otro lado, la doctora Martínez Frosto, que se especializa en el análisis de microrestos vegetales, ha realizado estudios de coprolitos omnívoros, probablemente humanos, en donde ha identificado especies vegetales, ¿sí? Que se utilizaban, digamos, con fines medicinales y alimenticios, ¿sí? Y de alguna manera se puede conocer las estrategias de subsistencia que tenían estos cazadores-recolectores. Pero bueno, el análisis de todos estos indicadores dentro de los coprolitos necesita, o sea, es fundamental conocer el origen zoológico, ¿sí? O sea, uno por el contenido, digamos, de los coprolitos, por los restos vegetales, el polen, los silicofitolitos, los isótopos también, puede llegar a determinar, bueno, este es un herbívoro, este es un omnívoro, cómo es el hábito alimenticio del organismo que lo produjo, ¿no? Pero para poder determinar el origen zoológico, lo importante es tratar de extraer ADN, ¿sí? Que muchas veces se conserva, otras veces no, pero es importante para poder realizar inferencias más robustas de este tipo de estudios. Esta disciplina, bueno, este trabajo lo lleva a cabo la doctora Romina Petric, que se especializa, que ha optimizado los métodos de extracción de ADN de coprolitos de distintos mamíferos, y se especializa en el análisis de ADN antiguo. También en nuestro grupo de investigación colabora el doctor Martín Fugasa, que analiza los restos de parásitos también encontrados en los coprolitos. El tema de los parásitos es que se puede identificar en algunos casos, ayuda también a la identificación del origen de estos coprolitos, porque existen parásitos que son específicos de ciertos animales. Bueno, y actualmente, ¿en qué estamos? Estamos trabajando en un proyecto que se llama Estudios Paleoecológicos de Camélidos de Patagonia, mediante análisis multiproxis de coprolitos del Holoceno. El área de estudio, bueno, es al norte. Ahora nos lo trasladamos desde el Parque Nacional Perito Moreno, pasamos a la cuenca del lago Posadas Pueyrredón, en donde también hay otros sitios arqueológicos con evidencia de ocupación humana, y también con presencia de coprolitos
Y trabajamos en conjunto con los arqueólogos, porque los arqueólogos lo que les interesa es conocer la dinámica de movilidad de estos grupos cazadores-recolectores, ¿no? Y los gualguanaco, por ejemplo, fue una de las principales presas de estos cazadores-recolectores. Entonces, a los arqueólogos les interesa conocer cómo era el rango de acción del guanaco. La información que nosotros le podamos brindar a ellos es muy valiosa para poder construir, digamos, esa dinámica y movilidad de los grupos cazadores-recolectores. Bueno, actualmente estamos trabajando en este sitio que se llama Cueva Mirador Norte 1, que está al norte del lago Pueyrredón. Allí realizamos una campaña en el año 2019, en noviembre, donde encontramos, bueno, un montón, estuvimos trabajando en la excavación arqueológica junto con los arqueólogos. Ella es Teresa Cibalero, que es una de las arqueólogas que trabaja en Buenos Aires, y encontramos bastantes coprolitos que por la morfología uno puede llegar a determinar que son de herbívoros. La problemática de este proyecto es que hubo una erupción muy importante del volcán Hudson, aproximadamente los 7.900 años antes de presente, y a los arqueólogos les interesa saber qué pasó antes de esa erupción y después de esa erupción, ¿no? ¿Qué pasó con la presencia del hombre ahí dentro de las cuevas? ¿Sí? ¿Cómo era la dinámica de movilidad de esos grupos? Bueno, para poder interpretar la información de los coprolitos que encontramos en ese sitio, actualmente estamos trabajando en la construcción de modelos de referencia. O sea, en paleoecología lo que se trabaja es mucho con modelos de referencia actuales, ¿sí? Para poder interpretar la información que nosotros tenemos en el registro fósil. ¿Sí? Esto se utiliza mucho en muestras de 10.000 años de antigüedad, digamos, como mucho 10.000 años de antigüedad. Bueno, en la campaña lo que hicimos fue recolección de heces actuales. Estos camélidos, que son guanacos, defecan en bosteaderos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es recolectar las heces actuales de estos bosteaderos, y también hacemos censos de vegetación de las distintas comunidades vegetales a esos bosteaderos, y por donde, digamos, observamos que los guanacos se mueven actualmente. Después en el laboratorio, ¿qué hicimos con esas muestras? Lo que hicimos fue empezar a trabajar en el desarrollo de metodologías de extracción de esos indicadores, porque todo este tipo de estudios siempre se trabajó de manera separada, ¿no? A uno le llevaba la muestra y extraía los granos de polen, y por ahí a la otra persona no le quedaba muestra para poder extraer los fragmentos vegetales, y entonces el objetivo es tratar de trabajar todos en la misma muestra y poder sacar la mayor cantidad de proxy, de indicadores, de inclusiones posibles. Sí, entonces estuvimos trabajando en el diseño y evaluación de un protocolo, que fue, bueno, publicado en una de las revistas de arqueología y presentado en un congreso de arqueología. Es un trabajo bastante complejo en el sentido de, bueno, de que es bastante interdisciplinario, tiene, ¿no?, sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, estamos en ese proceso, digamos, como grupo de la transición de un multidisciplinario a un trabajo más interdisciplinario, y también junto con los arqueólogos, ¿no? Así que, ¿cuáles son las ventajas que estamos obteniendo de este tipo de estudios interdisciplinarios? Es, bueno, una identificación más precisa del origen zoológico de estos coprolitos, ¿no? A través del análisis conjunto de del polen, de los restos vegetales, de los isótopos. También determinar ítems de dieta con mayor resolución taxonómica, ¿sí? Encontramos, bueno, son gramíneas las que consumen, son podáceas, qué especie, podemos afinar un poco más de qué especie vegetal, de qué especie vegetal estamos hablando, cuál es lo que predomina, ¿no? ¿Cómo se movían estos organismos? Si son, bueno, los herbívoros, si iban al bosque, si iban a la estepa, cómo era el rango de acción, y también la identificación en el caso de coprolitos omnívoros, probablemente humanos, de plantas medicinales, ¿sí? En relación también al parasitismo.
Bueno, eso es más o menos. No sé si... Gracias, Nadia. Gracias, Susana. Ahora se pueden activar los micrófonos, las cámaras. Unas presentaciones de las dos muy interesantes. Y quedan hace unos minutos abiertos para preguntas, consultas, inquietudes que pueden haber surgido a partir de las presentaciones. Ahí Pedro, veo una sola cámara, a Pedro levantando la mano. Pedro, ¿qué estás preguntando? Bueno. Pregunto. Y después Elina. Dale, Bueno, dale. antes que nada, gracias y las felicito por las presentaciones y está re bueno en lo que trabajan, la verdad que es interesantísimo, es gigante, está buenísimo que no solo hay interdisciplinaridad, sino transdisciplinaridad, creo que se llama, cuando ya interactúan con los arqueólogos. Creo que alguien tendría que dejar de compartir pantalla porque si no se acopla. Sí, sí, quedó como compartiendo, ¿no? ¿Haceré yo? ¿Haceré yo? Sí. Sí, perdón. No pasa nada. ¿Ahí? Ahí. Ahí se va. Ahora sí. Bueno. Y mi pregunta es medio general, no sé, se me despertó que creo que las abarca a las dos. ¿Qué relación, o si seguro que se hacen o se conoce o existe entre, por ejemplo, no sé, las mediciones de NDVI, ¿no? De detección primaria que hacen en tierra y mismo la detección por ahí también de coprolitos y cuestiones que pasan del lado de la cordillera con mediciones de lo que pasa en los océanos, ¿no? Por ejemplo, qué pasa con la producción primaria en el océano Atlántico o Pacífico. Bueno, por ejemplo, el Pacífico sabemos que tiene un montón de efectos, ¿no? Sobre todo se están midiendo cosas del lado de la cordillera, ¿no? Pacífico, las lluvias, la sequía, etcétera. Y el Atlántico, eso, si se hacen ese tipo de intentar comprender también si hay alguna relación, ¿no? Como hay una producción primaria en la tierra y que tiene algo que ver con la producción primaria en los océanos, ¿no? Digamos que mueven. Sí, sabemos, por ejemplo, justo las últimas dos filmillas que venían tenían que ver con una retroducción de las temperaturas de los océanos, del Atlántico y del Pacífico a partir de anillo de crecimiento. Y vimos que en el Pacífico, bueno, hay muchísimo cambio, y en cambio el Atlántico es bastante más estable. Y sabemos que el Pacífico es un constructor de clima, tiene muchísimo que ver con el clima, porque tiene que ver con todas las temperaturas del Pacífico, tiene que ver con el niño y la niña y todas esas cosas que hacen los cambios climáticos en el continente. Así que sí, no hemos hecho todavía esa relación entre una cosa y la otra. Tanto está trabajando un poco con eso, con la parte que pasó con la temperatura del mar, que tiene que ver no con la productividad del mar, sino la temperatura del mar y los ecosistemas de la Tierra, terrestres, ¿no? Pero lo que pasa es que el NDVI es un índice verde que tiene que ver con, fíjate, con la productividad primaria terrestre, ¿sí? Ese índice, el NDVI no se calcula como NDVI en el mar, ¿sí? Claro, pero hay indicadores de producción primaria, sí. O sea, no, clorofila debe ser, ¿no? Sí, eso sí, hay seguro, pero no es el NDVI, eso quiero decir, no estamos tratando de NDVI. Pero sí, que hay, por supuesto que hay. Chicos, perdón, antes de seguir, Susi, perdón, por ahí quería proponer si podemos apagar todos los micrófonos y solo dejar el que esté hablando por vez, porque se acopla y se escucha como un sonido de fondo bastante feo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahora Celina había levantado la mano sí, también. Sí,
Pedro, me parece que te volvió el sonido del micrófono. Sí, ¿no? es Pedro. Sí. Lamento anunciarte. Entonces debe ser cuando el cooler está más ruidoso que en otro momento. Sí, es el tuyo, sí. Bueno, yo quería felicitar a las chicas y tenía una pregunta para Susana, desde la ignorancia del tema. Así como pueden retroceder tantos años y conocer el pasado, ¿se puede hacer esto para el futuro? ¿Para ver qué va a pasar en 200, 1000 años hacia adelante? Está silenciada, Está Susana. silenciada, Susi. Sí, ahí ahora sí. Sí, eso lo hablamos con Nadia hace un ratito antes de hacer la presentación, que hablamos de eso, ¿no? Que esto de alguna manera, todo el conocimiento del pasado tiene que ver también como cuando uno puede prever, se hacen modelos predictivos, a ver qué pasa con el clima, cuando me meten diferentes variables y ver qué va a pasar si aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, cómo va a crecer la temperatura y demás. Lo interesante de todo conocer el pasado es saber qué variaciones hubo en el pasado, que también pueden pasar en el futuro, ¿no es cierto? Y que a veces hay cosas como cíclicas, como a veces la parte orbital, ¿sí? Y entonces uno puede decir qué va a pasar. Pero uno sabiendo qué efectos tienen los volcanes en el enfriamiento global, que eso va a hacer que haya un cambio en la productividad primaria de un continente. Y conocer cuáles fueron esas relaciones que aparecen, eso por supuesto nos va a servir muchísimo para ver qué nos va a hacer el futuro. El cambio climático, bueno, ahora con todo el tema del cambio climático, es muy importante saber qué pasó en el pasado para pensar que no solamente son efectos del cambio climático que tiene que ver con una cosa antrópica, sino también que hay variables que tienen que ver con lo que decíamos, los volcanes, la parte orbital, los momentos de las manchas solares que haya más o menor irradiancia solar. Entonces, conocer que hubo antes, que había eso, puede ser que se vuelva a dar después, que puede ser forma cíclica o no cíclica, pero que pueden pasar esas cosas. Entonces, también no echarle toda la culpa a la parte actual de calentamiento global, a la parte antrópica, sino que también hay variables naturales que están viniendo con este mundo y este universo que está en movimiento todo el tiempo, ¿no? Pero sí, se necesita saber para saber qué va a pasar después también, para poder predecir con cierta conocimiento de lo que puede llegar a pasar. Sí, seguro. Gracias, Susana. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pedro volvió a levantar la mano. De nuevo el ruido. Bueno, pero ¿se escucha cuando hablo igual? Sí. Sí. No, ahí era un chiste. Ahí te estaba haciendo un chiste. Che, y ahí, en relación a lo que preguntó Celina, claro, es como, a ver si entendí bien, es como que con el estudio del pasado intentan aprender cuáles son las variables que mueven la aguja, digamos, ¿no? Como para poder predecir, ¿no? Cuáles son como las más importantes, las más gruesas, y en base a eso también poder... Sí, de alguna manera, todos los eventos climáticos son como lo que son los forzadores climáticos, te están mostrando, son como evaluadores de los cambios que vos ves, el NDVI, que está asociado a una cosa que es externa al NDVI, ¿no? Entonces, como te sirve como para chequear. Eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, para aprovechar algunos minutitos, a mí me inquieta brevemente saber su experiencia en las campañas que hicieron a los sitios arqueológicos y cómo trabajar con arqueólogos también, ¿no? En esas campañas. Brevemente, para aprovechar los últimos minutos. Nadie contesta vos. Bueno, no, muy interesante el trabajo. Es difícil la comunicación, ¿no? De distintas disciplinas y a veces la interacción lleva tiempo, digamos, trabajar en esa comunicación, ¿no? Porque venimos con formaciones, una formación humanística y una formación exacta es
a veces es complejo. Pero la verdad que muy bien, la experiencia del campo muy bien con los arqueólogos. Siempre a la par, digamos. Estamos con un grupo que la verdad que bastante bien. Obviamente no todos, digamos, tienen por ahí esa apertura para el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque claro, sí, para ellos también es difícil, quizás para ustedes y para ellos como arqueólogos también entender la mirada biológica. Pero bueno, yo creo que como experiencia es interesante crear espacios de diálogo, ¿no? De interacción con los arqueólogos, con otras disciplinas, ¿no? Y no perder estos espacios, estos seminarios, que por ahí a veces uno piensa que es una pérdida de tiempo y no, nosotros, por ejemplo, con las chicas empezamos con los seminarios y a partir de los seminarios sale un proyecto, ¿no? Bueno. Claro, sí, sí. Me parece buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no hay, ya nos vamos despidiendo. Agradecerles nuevamente la presencia de todos en esta charla y los invitamos a participar del próximo